que habría de dudar o en temor permanecer? Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar. Me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo
Señor, nos bendiga en esta mañana, amados hermanos. Vamos a orar para que así podamos tener la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana, Señor, agradecemos tu misericordia y tu bondad para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos dices en tu palabra, Señor, que en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros estamos confiados y seguros, Señor, de que estamos bajo tu cuidado y bajo tu regazo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias, Señor, por amarnos, Señor, por salvarnos en Cristo, Señor. Gracias por la cruz, Dios. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho en nosotros y por nosotros, Señor. Las cosas que tú has hecho, Señor, incluso cuando nosotros, Señor, ni cuenta nos hemos dado, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Te pido que hable a nuestras vidas, Señor, a través de tu inefable e inerrante palabra, Señor. Y que el poder transformador de tu palabra nos cautive, Señor, y nos permita cambiar, Señor, en torno a lo que tu palabra nos enseña. Que Cristo sea exaltado, Señor, a través de la exposición bíblica, Señor. Y que nosotros en esta séptima señal, Señor, nosotros podamos ver tu poder, Señor, obrar en esa ocasión. Y que podamos contemplar el poder, Señor, de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Aún hoy, obrando y haciendo conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén y amén. Esperar. Hay quienes dicen que esperar suele ser una virtud. Y es cierto. Hay quienes esperando se vuelven impacientes. Se impacientan porque esperar resulta un poco complicado para mucha gente. Cuando tú estás esperando a alguien y ya tú llevas unos 2 o 3 minutos esperando, quizás 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tiende a que uno se desespere, tiende a que la otra persona se desespere. Pero cuando tú estás esperando a alguien y esa persona, en vez de durar 2 minutos, 3, 4, 15 minutos, 1 hora, la persona se demora y dura 4 días, entonces como que la situación es un poco más complicada. Y ese es el cuadro que nosotros tenemos aquí en el texto que nos corresponde para esta mañana. Marta y su hermana María están esperando a Jesús. Ellas están esperando a Jesús. Jesús no dura 1 hora en llegar, no dura 24 horas tampoco, dura justo 4 días para llegar. Y esto vamos a estar viendo en esta mañana lo que es la séptima señal que Juan nos presenta en su evangelio. Están esperando esta mujer a Jesús. Jesús no llega. Pero luego, en el versículo 28 del Evangelio según San Juan, capítulo 11, vemos que Jesús por fin llega. Llegó Jesús. Y eso en toda circunstancia es alentador. No es que llegó alguien importante en una circunstancia difícil. No, es que llegó el único que en cualquier circunstancia difícil puede cambiar las cosas. Es el único que tiene el poder y la autoridad para hacer cuanto Él quiera. Llegó el gran creador de los cielos y la tierra. Llegó Jesús. Llegó Jesús y es lo que le dice Marta a María. Veamos el versículo 28 del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 28, que es de donde vamos a estar, desde donde vamos a iniciar. El versículo 28 dice: cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella va, luego que ella tiene la conversación con Jesús, luego Jesús le dice todo cuanto le dijo,
que fue lo que vimos en la sección anterior. Ella sale corriendo para donde su hermana a darle la noticia y le dice: el maestro está aquí y te está llamando. Yo quiero que notemos algo aquí interesante, y es que lo que vemos aquí sobre Marta, Marta estaba ignorando lo que Jesús iba a hacer. Y como Marta estaba ignorando lo que Jesús iba a hacer, yo creo que es una razón que ella tiene para ir donde Jesús en secreto, donde su hermana en secreto, perdón, para decirle que el maestro había llegado con una finalidad marcada, y es que ellas puedan estar tiempo a solas con Jesús, porque pasar tiempo a solas con Jesús, ellas sabían lo que significaba eso, que tan refrescante era para ellos en otras circunstancias estar a solas con Jesús. En este momento de dolor y de angustia, también estar a solas con Jesús era lo mejor. Pero hay un punto también que no podemos obviar, y es que, tomando en cuenta la hostilidad de los judíos hacia Jesús, esa hostilidad que iba creciendo con el correr de los días, era mejor que ellas estén a solas con Él, y que los judíos que estaban ahí, que le eran contrarios a Él, no se enteren que Él estaba ahí. Pero fue un fracaso la intención de privacidad de estas mujeres, de Marta. Fue un fracaso su intención de privacidad, porque los que estaban allí estaban por las dos hermanas, y acaba de ocurrir algo, y es que una de las hermanas sale corriendo y se desaparece, y ahora vuelve, le dice un secreto a la otra hermana y ambas salen corriendo. Es algo sospechoso. Y en su defecto, ellas querían ir a llorar frente a la tumba de su hermano Lázaro. Era lo que atinaron los que estaban ahí acompañándola en su dolor. Y era prudente lo que ellos estaban pensando. Ellos fue a consolar a estas hermanas, y cuando estas hermanas salen corriendo, entonces eso los motiva a ellos a también correr detrás de ella, para, si era que iban a ir a la tumba de su hermano a llorar, ellos entonces en aquel lugar también brindarle cierto consuelo, y así podían estar con ella allí. Tenemos que decir algo, y es que Jesús, nuestro Señor, ajustó las circunstancias para llevar a cabo sus planes y su propósito. Como siempre, el Señor lo hace, aún en las circunstancias difíciles. No importa lo incomprensible que puedan parecer las circunstancias, las situaciones, las cosas que pudiéramos estar atravesando, detrás de cada tormenta, detrás de cada dolor, nosotros debemos ver el propósito y la voluntad del Señor, porque las cosas no suceden por suceder. Hay quien rige el universo, quien gobierna su mundo y hace que las cosas fluyan. Es quien hace que todo gire en torno a su voluntad. Y por eso nosotros no debemos estar atemorizados, y por eso nosotros no debemos estar horrorizados detrás de cada crisis. Y si no entendemos la crisis, entonces vayamos al Señor, porque la respuesta de las crisis no la tenemos nosotros. La respuesta de las crisis la tiene el Señor, porque hasta las crisis son para la gloria de su nombre. Ese grupo no sabía que la razón real por la que ellos estaban allí no era solo consolar a las hermanas, era porque iban a presenciar la gloria de Dios, iban a presenciar el poder de Dios, el poder de Jesucristo sobre la muerte. Y con esto ellos iban a ver la deidad de Cristo, y con esto ellos debían reconocer a Cristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y por eso estaban allí, para ser testigos de la gloria de Dios. Y es justo lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Es parecido. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Muchas veces vemos por espejo, como lo dice el apóstol Pablo,
Pero de una cosa nosotros debemos estar seguros, y es que el Señor está obrando siempre para su gloria. Y cuando el Señor obra para su gloria, entonces nosotros nos beneficiamos de que el Señor obre para su gloria. Recuerden las plagas de Egipto. ¿Quién estaba obrando para su gloria en medio de todas esas plagas? ¿Quién envió esas plagas a Egipto? Pero aún más, hermano, ¿quién protegió a su pueblo de esas plagas? Unos estaban sufriendo y otros estaban a la espera de ser salvados por su Dios. Pero ambos grupos estaban donde estaban para la gloria de su nombre. Porque nuestro Dios habla y la naturaleza obedece. El hombre ha jugado a ser Dios. Y eso es simple ver cómo nosotros a través de la historia de la humanidad podemos ver al hombre jugando a ser Dios. De hecho, podemos verlo desde la Torre de Babel, vemos al hombre allá, luego del pecado, cuando el hombre es dispersado, vemos al hombre allí queriendo jugar a ser Dios. Hagamos una torre, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y el hombre siempre ha tenido esa pretensión de grandeza y de superioridad. Y hoy vemos como un simple virus nos tiene a todo aterrorizado. Y podemos ver esto como una señal para que el hombre pueda entender que el hombre no es tan grande como cree, que no es tan poderoso como presume, y que necesita más del Señor de lo que ha considerado. Mire cómo dicen los versículos restantes, nuestro texto de Juan 11, versículo 29 hasta 32. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se levantó de prisa y salió, la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando Marta llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. La intención de María no era reprochar al Señor en nada. No podemos verlo así, porque no era así. Ella estaba apenada por la muerte de su hermano y ella va donde el Señor simplemente a desahogarse, a decirle al Señor y a comunicarle a su amigo lo que estaba sucediendo en su interior. Imagínense este cuadro. María empieza a llorar, María está llorando, su hermana Marta también está llorando, y a ella se unen los judíos que fueron a consolarla. Este es un cuadro de pena, este es un cuadro de dolor. Usted quiere tener una idea de lo que está pasando allí. Imagínese cuando usted ha ido a un velorio, es algo parecido a lo que está sucediendo allí. Todos los que están allí están llorando, están gimiendo las hermanas, los demás están llorando lo que van a consolarla, y todo esto es un cuadro de mucho dolor. Versículo 33, entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: mirad cómo le amaban. La idea aquí es que el Señor se emocionó fuertemente. Esa es la idea cuando dice que se turbó. Es que el Señor se emocionó fuertemente. Y noten cómo le respondieron a la pregunta de Jesús, de dónde le habían puesto. Noten la respuesta, le dicen: Señor, ven y ve. Y es una respuesta con cierto respeto de parte de algunos judíos
que estaban allí. Y luego nos dice que Jesús lloró. En cuanto a Jesús lloró, mire cómo lo dice el pastor John MacArthur en torno a este versículo de Jesús lloró, cito: esta es una palabra que solo se usa en el Nuevo Testamento. En contraste con el lamento fuerte de Marta, María y los judíos que le acompañaban, aquí tiene que ver con romper a llorar en silencio. Las lágrimas de Jesús las generaba su amor por Lázaro y su pena por los efectos mortales e incesantes del pecado en el mundo caído. Fin de la cita. Jesús lloró, que es lo que nos dice este versículo bíblico, lloró por la muerte de su amigo. Y podemos ver aquí que el cristiano puede llorar por la partida de un ser querido. Eso es algo normal, pero el cristiano lo que no debe hacer es reaccionar igual que como reaccionan los inconversos ante la pérdida de un ser querido. Porque el cristiano tiene una esperanza viva y su esperanza viva es Jesucristo, y él debe aferrarse a eso. Jesús lloró, es una evidencia de su humanidad. El efecto del pecado sobre la humanidad le produjo a nuestro Señor llantos. La muerte es un efecto del pecado y solo Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte, y lo va a demostrar en unos segundos. Solo Jesucristo puede dar vida y solo Jesucristo la puede dar en abundancia. Nuestro Señor experimentó toda clase de quebranto. Y la muerte de un ser querido no era la excepción. Quien ha muerto aquí, él no ha llegado al lugar donde murió una persona cualquiera. Él llegó al lugar donde murió un amigo con el cual él compartía y pasaba tiempo, a quien él amaba, como dice el texto bíblico. Él amaba a Lázaro. La muerte de un ser querido, y él experimentó, nos dice la Biblia, toda clase de quebranto. Mire cómo dice Isaías, hablando de este texto mesiánico, hablando sobre los sufrimientos del Mesías. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Hablando sobre el sufrimiento del Señor, el sufrimiento del Mesías. El Señor hizo un máster en sufrimiento, y lo vemos aquí. Vemos cómo no se escapa ninguna clase de dolor en torno a lo que es el Salvador. Pudiéramos analizar cómo el Señor experimentó los distintos sufrimientos, pero ese no es nuestro objetivo en esta mañana. Pero sí podemos decir de entrada que hizo un máster en sufrimiento, y nosotros debemos vernos en ese espejo. Es importante que nosotros entendamos eso para que nosotros nos veamos en ese espejo. El sufrimiento fue parte del plan del Padre para el Hijo, y el sufrimiento es parte del plan del Padre para el creyente, para el cristiano. El sufrimiento nos lleva a conocernos mejor, y el sufrimiento nos lleva a conocer mejor al Señor. El sufrimiento es la escuela por donde nadie quiere pasar, pero es la escuela por donde todos tendremos que pasar en distintas ocasiones en nuestras vidas. Y el versículo 35, que es el versículo donde dice que Jesús lloró, este es el versículo más corto de toda la Biblia. Y asimismo, es el versículo que mejor retrata su humanidad. En los planes del Padre para el Salvador estaba
el sufrimiento, los planes del Padre, también para nosotros está el sufrimiento. Nosotros tenemos la esperanza que cuando nosotros estemos en el sufrimiento, nosotros no vamos a estar solos, que el Espíritu Santo estaría ahí con nosotros dándonos la fuerza suficiente para nosotros terminar en cada crisis victorioso. Cada crisis terminará fortaleciendo la fe del creyente, y cada crisis provocará en nosotros el deseo que nosotros necesitamos para nosotros estar cerca del Señor, reconociendo nuestra dependencia de Él. En este contexto de nuestro texto de Juan, algunos dijeron cuando vieron a Jesús que estaba llorando, mira cómo le amaba. Pero otros simplemente comenzaron a cuestionarle o comenzaron a buscar la quinta pata al gato, como nosotros decimos. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? En el capítulo 9 es que ocurre este hecho que ellos dicen de la sanidad del ciego de nacimiento. Y fue justo ahí, en ese relato, donde ellos quisieron apedrear al maestro, y el maestro tuvo que irse porque ellos querían matarlo. Justo ahí, justo en el milagro que ellos están haciendo referencia, justo ahí fue donde el maestro tuvo que irse porque ellos querían matarlo. La gente que estaba allí estaba dividida. Un grupo reconoció el amor de Jesús por Lázaro, mira cuánto le amaba. Y otro grupo simplemente comenzó a cuestionar y comenzó a buscar la quinta pata de la mesa. ¿En verdad le amaba? Y si lo amaba, ¿por qué no lo sanó? De él amarlo no estuviera Lázaro en la tumba. Pero al parecer su amor por Lázaro no era tal. Debió hacer un esfuerzo y estar en Betania mientras Lázaro aún vivía para poder sanarlo. Me imagino, algunas de las cosas que decía esta parte de la multitud. Pero si hay gente hoy que reacciona así, uno reconoce que el Señor está haciendo algo y no se atreven a cuestionar las obras del Señor. Hay un grupo así, no se atreven ni siquiera a cuestionar las obras del Señor. Pero hay otro grupo, en cambio, que son de lengua alegre y quieren cuestionarlo todo, quieren saber incluso lo que ellos nunca podrán entender, quieren cuestionar y quieren entender lo que ellos jamás en la vida podrán entender. Quieren que Dios se siente a explicarle las cosas que Dios hace en su mundo, en su creación. Quieren saber que si el Señor ama a la gente, ¿por qué el Señor permite la muerte? La muerte es una consecuencia del pecado del hombre. Es la consecuencia del pecado. Y a veces es necesario que el Creador le muestre a sus criaturas los débiles y frágiles que son, para que puedan entonces respetar y para que dejen de ver el problema al frente y aprendan a ver el problema dentro de ellos mismos. El Señor hace todas las cosas conforme a su voluntad. Todo lo hace conforme a su voluntad. Todo debe girar en torno a lo que es la voluntad del Señor y gira en torno a la voluntad de su gloria. Mire como dice Efesios capítulo 1 versículo 9. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo se han reunido bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia,
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice Job en el capítulo 33, versículos 12 y 13, aquí: yo te respondo que en esto no tienes razón, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes contra Él, siendo que Él no da cuenta de ninguna de sus palabras? ¡Wow! Y era eso lo que estaba pasando aquí, alrededor de la tumba de Lázaro. Había un grupo que estaba tratando de cuestionar las acciones de Jesús. Y es lo que muchas veces pasa alrededor nuestro. La voluntad del Señor se está cumpliendo y la voluntad del Señor es imparable. El hombre no creó el mundo para su deleite, para su propia pasión, para su propio nada. El hombre no creó el mundo fue creado por el Señor y fue creado por Él para su gloria, y su voluntad es la que rige su creación, porque Él es el gran legislador de su mundo, de su creación. Versículo 28 de nuestro texto, de Juan 11, 28, 38 y 39, Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque tiene 4 días. Primero, ver que era una costumbre en Israel, lo de los sepulcros, y era una cueva, y eran una de dos: o era una cueva fruto de la misma naturaleza, o era una cueva que había sido hecha. Cuando digo una cueva fruto de la misma naturaleza, son estas cuevas naturales que aparecían, que eran una cueva perfecta para ellos, solo era cerrarla con una piedra y era suficiente. Cuando no, eran unas cuevas que eran hechas. Las tumbas solían estar localizadas en las afueras de las ciudades. Y por eso es que nosotros vemos en este relato que Jesús no entra a la ciudad, sino que se queda afuera. Y Marta va y entra, le dice a su hermana María, María sale corriendo a la afuera de la ciudad y allá se encuentra con Jesús. Porque regularmente estos lugares se encontraban fuera de la ciudad. Y era una forma de que los vivos no se pudiesen contaminar. Mire por qué la razón. Número capítulo 19, versículo 16. Cualquiera que en campo abierto toque a quien haya sido muerto a espada, o un cadáver, o algún hueso humano, o alguna tumba, quedará impuro durante 7 días. Por esta razón, las tumbas que se encontraban en las afueras de la ciudad. Lo interesante aquí es que el Señor manda a mover la piedra, manda a quitar la piedra, y esa orden asustó a Marta. Marta se asustó con la orden de Jesús de mover la piedra. Todo lo que había sucedido hasta aquí, y vaya que había sucedido muchas cosas hasta aquí, pero todavía ella no había podido entender exactamente qué era lo que Jesús iba a hacer. Ella estaba preocupada, y su preocupación era porque hacía 4 días que había muerto su hermano, y lo más lógico es que el cuerpo se esté descomponiendo, el cuerpo estaba en descomposición, y por esta vez la preocupación del hermano. Los judíos no embalsamaban, los judíos usaban una especie de especias aromáticas, era lo que ellos utilizaban para disimular temporalmente el olor en el cuerpo mientras éste se iba descomponiendo. Pero ya al 4.º día la especia aromática era inútil y el mal olor era sofocante en un cuerpo muerto. Marta quizás pensó que Jesús quería ver a Lázaro por última vez, quería ver a su amigo por última vez.
y ella pensó en el mal olor que debía haber dentro de la tumba. Mire la respuesta de Jesús en el versículo 39, 40. Jesús dijo: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y es de ya porque tiene 4 días. Versículo 40. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Para Jesús, lo importante aquí es la gloria de Dios. El milagro no es que dependía de la fe de Marta. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús no le está diciendo a Marta: mira, yo necesito que tú tengas fe para yo poder hacer lo que voy a hacer ahora. No es eso. El milagro se iba a realizar porque era un acto divino. Y era un acto divino para él glorificarse y para él manifestar su poder sobre la muerte. Se iba a realizar el milagro. No dependía de la fe de Marta, como no depende nada de lo que Dios hace de la fe nuestra. No es que, bueno, si tú no tienes fe, si tú no crees, se le va a imposibilitar a Dios hacer cualquier obra, como dicen algunos por ahí. No, eso no es así. El poder de Dios no depende de ninguna motivación externa que lo anime y que le ayude a hacer lo que Él quiere hacer. No, Dios hace todo lo que su voluntad ha querido, todo, sin necesidad de nadie. No es que yo limito a Dios con no creer. Es que Dios es tan poderoso que ha hecho todo cuanto Él ha querido en su mundo, su creación, su gobierno libre sobre lo que Él ha creado. Pero el Señor le está diciendo a Marta: solo los que tuvieran fe aquí iban a ver la totalidad de la gloria de Dios. Lo que Jesús está diciendo a Marta es algo como esto: todos los que están aquí verán el milagro, pero solo los creyentes tendrán un significado real de Él. Eso es lo que Jesús está diciendo a Marta. Recordemos que esta es la séptima señal. La séptima señal que Juan nos presenta, y recordemos que Juan seleccionó estas señales de manera cuidadosa, con una finalidad. Mire la finalidad de Juan. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta señal es para que crean en Cristo y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre, dice Juan. La intención de Juan es mostrar no solo el poder de Cristo, sino mostrar la deidad de Cristo y la salvación de Cristo. Mostrar a Cristo como Dios, y eso es lo que empieza a hacer desde el versículo 1 de su libro. Mostrar a Cristo como Dios mismo, como el Dios encarnado que vino a salvar a su pueblo. Y detrás de cada señal había un mensaje. Y el mensaje detrás de la señal no lo veía todo el mundo. Y es lo que el Señor quiere que Marta pueda observar. El mensaje detrás de la señal. Que vean lo que los demás no pueden ver. Pero para ella poder ver lo que los demás no pueden ver, ella tiene que creer. Ella no podrá entender el significado de la señal si no cree. Como no van a entender el significado de la señal los que estaban ahí que no creían. Para tú poder entender, Marta, el significado de lo que yo voy a hacer, tú tienes que creer y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios de una forma totalmente diferente. Algo así es lo que le está diciendo Jesús a Marta. Versículos 41 y 42. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre,
te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús no está orando aquí al Padre para que resucite a Lázaro. Jesús no está haciendo eso. Jesús está haciendo una acción de gracia por lo que ya el Padre le había concedido. Jesús estaba haciendo una afirmación pública de su misión y de su unión con el Padre. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Y está mostrando, dicho sea de paso, su deidad, su relación con el Padre. Versículo 43, 44. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Yo estoy seguro que muchos aquí salieron huyendo de Padre. Y esto me hace recordar que hace unos años, en el cementerio de los Minas, dijeron que se había movido alguien que fueron a enterrar. Estaba toda la gente, toda la multitud, fue todo el grupo de gente, y cuando estaban ya abriendo para entrar el féretro, alguien dijo que el que estaba dentro en el ataúd se movió, y eso provocó que todo el mundo salió corriendo. Todo el mundo salió corriendo. La gente se subió, unos que se subieron encima de las tumbas, encima de las tumbas alrededor, a cierta distancia. Los que estaban cargando el ataúd lo soltaron y salieron corriendo también. Y eso fue un escándalo enorme, a tal punto que llegó Nuria. Nuria es una periodista, ¿verdad?, de investigación, para los que han olvidado quién es Nuria. Y Nuria investigó, y cuando Nuria investigó, entonces salió a la luz lo que estaba sucediendo allí. Era un borracho que estaba cerca del ataúd, y el borracho fue quien voció: se movió, se movió, se movió, y todo el mundo salió despavorido. Todos corrieron, y corrieron sin ver a lo que le estaban corriendo, simplemente porque alguien voció que se movió. Imagínense lo que está sucediendo en este cuadro. En este cuadro no es que alguien dijo que se movió y la gente sin ver salió huyendo. Es que quitaron la piedra, movieron la piedra. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, envuelto como una momia, salió. Hermano, hay gente ahí que salió huyendo. Lo que está pasando aquí no es lo que pasa cada rato. Era costumbre judía que se envolviera la gente como una especie de monstruo. Imagínense lo sorprendente de este cuadro, pero imagínense también lo aterrador que pudo ser este cuadro para algunos. El Señor llama, ¿y qué hace Lázaro? Lázaro sale. El Señor le arrebató a Lázaro a la muerte. Lázaro, sal fuera. El poder majestuoso de la palabra de Jesús, el mismo poder, el mismo poder o la palabra que salen de aquel que un día con su palabra creó todas las cosas. Por eso Juan empieza su libro diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra la vimos hecha carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad.
Yo le pregunto a usted, ¿puede algo ser imposible para Él? ¿Usted cree que puede existir algo que pueda igualar el poder y la autoridad de Jesús? Solo Jesús tiene el poder de decir y hacer cuando Él quiera y se hace. Su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder, no la nuestra. ¿Ustedes recuerdan los discípulos de Jesús cuando estaban en la barca? Ellos estaban en la barca, se levantó una tormenta, los vientos estaban azotando la embarcación a tal forma que estaba a punto de hundirse, estaba zozobrando la barca, dice el texto en los evangelios sinópticos. Los discípulos estaban llenos de miedo, los discípulos estaban desesperados, los discípulos no sabían qué iban a hacer, los discípulos estaban llorando, aterrorizados, estaban titiritando de miedo. Pero mis hermanos, ellos habían olvidado algo. En la popa del barco estaba Jesús. En el timón de la embarcación estaba Jesús. ¿Qué sucedió? Que la crisis momentánea, la tormenta momentánea que ellos estaban pasando, le hizo olvidar que en el timón de la embarcación estaba Jesús. Y ellos fueron de manera desesperados donde Jesús y fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no tiene cuidado de perecer? ¿Dejará que nos mate la tormenta? Es lo que ellos le están diciendo a Jesús. Y dice el texto bíblico que Jesús se pone en pie y le habla a la tormenta, reprende a la tormenta y se hace una gran bonanza. Jesús le habló y la tormenta escuchó la voz de Jesús. La tormenta cesó por las palabras de Jesús. Jesús se puso de pie, reprende la tormenta y cesó por su palabra. Y es lo que estamos viendo aquí. Su palabra es la que dice, Lázaro sal fuera, y Lázaro sale fuera, y Lázaro sale fuera. Y ahora, en este cuadro que estoy citando, él está en la embarcación, se pone en pie, le habla a la tormenta escucha su palabra y la tormenta se calla y se detiene. Hermano, pero usted puede decir, oye, esos discípulos eran malos. Qué terrible eran esos discípulos, que no aprendían tantas cosas. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Y reaccionamos casi siempre igual. Muchas veces en las crisis nosotros olvidamos que el Señor es quien nos guía. Olvidamos muchas veces en las crisis que es el Señor quien nos guía y nos llevará a puerto seguro. Que no importa lo difícil que sea la situación, no importa qué tan grandes sean nuestros temores, si Jesús habla, la crisis se detiene. Si Jesús ordena, la tormenta cesa al escuchar la voz del Maestro. Y debemos tener esto pendiente. No importa lo que esté pasando, nosotros lo que necesitamos es a Jesús, porque es el único que puede detener la tormenta, es el único que puede detener las crisis, es el único quien puede causar la paz, provocar la paz, darnos la paz que tanto nosotros necesitamos en medio de los temores internos por lo que pasamos cada uno de nosotros. Después del milagro sorprendente, Jesús dio la orden de que dejen ir a Lázaro. Lo importante para Juan, que es quien está haciendo aquí la narración, no es dar todos los detalles de la resurrección, qué hizo Lázaro, cómo lo recibieron las hermanas, qué decían los discípulos, los judíos, después que estaban diciendo que si él no hubiese, que por qué no lo resucitó, que si él le amaba como decía. ¿Qué decía esa gente? No, ese no era el propósito de Juan. Juan quería que todos entendieran esta señal y que todos pudieran encender las luces
sobre Jesucristo. Aquí el centro y lo que importa aquí es que Jesucristo es Dios y que Jesucristo tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre todas las cosas. Y si tiene poder sobre la muerte, que es lo más terrible que puede pasar ser humano alguno, ¿cuánto más no tendrá sobre las crisis que nosotros enfrentamos en el día a día? Y que puedan entender que realmente Jesucristo es Dios tal como Él lo había dicho. Lázaro resucitó y resucitó en un cuerpo mortal y corrupto. Y un día Lázaro iba a volver nuevamente a ver la muerte. Pero nuestro Salvador iba a la cruz. Iba a la cruz a culminar su obra redentora. Y allí morir. Y luego resucitar al tercer día. Y resucitar como el gran conquistador de la muerte. Quien luego iba a ser la primicia de los que durmieron. Por eso mire cómo lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 20 antecede en esto. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y mire cómo dice Apocalipsis, a la altura del capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Juan está narrando lo que me dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, mis queridos hermanos, Jesucristo es el conquistador de la muerte. Es quien tiene poder sobre ella. Él murió y resucitó para que nosotros tengamos vida en Él. Resucitó a Lázaro para que nosotros podamos entender que Él tiene poder sobre la muerte. Y para que nosotros podamos entender, pudieran entender ellos en aquel momento y nosotros hoy, que Él es Dios y que era el Mesías prometido, que tenía poder sobre la muerte. Y si tenía poder sobre la muerte, también tenía poder sobre la vida. No debemos estar amedrentados, no debemos estar asustados, porque nuestro gran Salvador venció y por Él nosotros somos vencedores. Tenemos esperanza porque nuestro Señor es poderoso y no nos dejará desmayar. Él es la garantía de sus propias promesas y nosotros estamos seguros en el Señor. Y debemos estar firmes y confiados en el Señor, en quien tiene poder para hacer todo cuanto su voluntad ha determinado hacer. Y eso debe darnos confianza y eso debe darnos seguridad, porque nuestro Dios es el gran legislador de su creación y nosotros somos parte de su creación. Pero no solo que somos parte de su creación, sino que hemos sido escogidos por Él como parte de su pueblo amado. Que el Señor nos ayude a nosotros poder estar confiados y fortalecidos en medio de todo lo que estamos atravesando. Y que toda esta crisis por la que está atravesando el mundo, lo que pueda llevar a su pueblo a Cristo. Y que nosotros podamos rendirnos a Cristo en medio de todas las circunstancias. Que el mundo esté como esté, pero que nosotros estemos en Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tus palabras. Te pido que nos ayude, que nos sigas ayudando
que siga dirigiendo nuestras vidas, Señor, y que permita, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, que nosotros podamos entender quién es Jesús y que podamos entender el poder majestuoso de Jesús y que ese poder está a nuestro servicio. Gracias por la victoria que nos diste en Cristo, Señor. Gracias porque nos salvaste en Cristo, Dios. Ayúdanos, Señor, a estar confiados. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que seguirás haciendo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.